Y como les decía, vamos a hablar de ver acerca de los dos montes, un monte que nos conviene y otro que no nos conviene tanto, pero que sí tenemos que lidiar con el otro monte o interactuar cada cierto tiempo. Es imposible no hacerlo porque mientras seamos iglesia, estamos aquí en la tierra y operamos, nos movemos como embajadores del reino en una tierra física, en un lugar físico. No estamos flotando como fantasmas espirituales, sino que caminamos en medio de la ciudad. Así que hay dos montes en este sentido y debemos elegir, como bien dice el inicio, debemos elegir a cuál pertenecemos. Entonces, lo primero, ¿qué les parece si va a Hebreos conmigo? El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 18. Vamos a leer hasta el 24. Este va a ser nuestro versículo como para iniciar. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase. Mire, fíjese en esta parte, en el primer inicio, dice, parte diciendo al monte que se podía palpar. O sea que el monte al cual nosotros no nos estamos acercando, pero está haciendo una alusión obviamente al monte Sinaí, al tiempo en que Dios se manifestó en el Sinaí, pero está diciendo nosotros estamos en otro monte, no en el Sinaí. Estamos en un monte que a diferencia del Sinaí que se podía palpar, el monte donde nosotros estamos es un monte espiritual, es un monte eterno, no es un monte físico que vaya cambiando conforme cambian los siglos, los años, no, es un monte espiritual. Dice que no nos acercamos ahí. Tampoco dice y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, lo cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Fíjense, si aún una bestia tocar el monte, esa era la orden que estaban recibiendo en ese momento, será apedreada o pasará con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. O sea, este monte que netamente era físico y que era algo palpable, porque Israel se reunió alrededor del monte, y el monte Sinaí empezó a tener manifestaciones físicas, climáticas, incluso tormentas, sonido, vapor de humo, oscuridad, que ellos quedaron aterrados. El monte se llenó de la presencia del Señor, pero seguía siendo un monte físico. Y fue tan terrible lo que ellos vieron, ver la presencia del Señor descendiendo sobre este monte físico, que quedaron espantados. Y luego dice, Hebreo en el 22 dice, sino que habéis acercado al monte de Sión. Nosotros fuimos acercados, me gusta, no dice ustedes se acercarán, no está hablando en tiempo futuro, sino que está diciendo ya fuimos acercados. ¿Quién nos acercó? Obviamente Jesucristo. Por medio de la sangre de Jesucristo ya fuimos acercados al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Aquí ya está uniendo dos cosas. Está diciendo que el monte de Sión implica también estar en la ciudad del Dios vivo, una ciudad espiritual, porque el monte de Sión al cual se refiere aquí no es obviamente la colinita esta de Jerusalén, donde todavía está el muro de los lamentos. No se refiere a eso, sino al monte espiritual, a la ciudad del Dios vivo. Fíjese que recalcar que en la ciudad del Dios vivo es porque ahí no habita el muerto. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice al hombre que iba a ir a sepultar a su familiar, le dice, deja que los muertos sepulten a sus muertos? Tú ven y sígueme. O sea que para el Señor todo el que está en pecado está muerto, todo el que está alejado de él está muerto. Y en esta ciudad, que está en el monte de Sión, en esta ciudad es la ciudad del Dios vivo y ahí es donde caminan los vivos también. Amén. Dice Jerusalén la celestial. Aquí ya dejó en claro que es algo celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles. Amén. Fíjese la dimensión en la que el Señor dice que nos ha acercado. A la compañía de millares de ángeles. Por eso cuando un hermano se está sintiendo solo, es como para preguntarse a qué monte se acercó, porque por lo menos el monte de Sión está lleno de millares de ángeles. Amén. ¿En qué monte está habitando
la persona que siente que lo han dejado solo, porque en la Sion celestial hay millares de ángeles. Y fíjese, también está a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. O sea, es una dimensión espiritual, es una dimensión espiritual que conlleva una ciudad, que implica caminar en la ciudad celestial, es una dimensión en donde interactuamos con ángeles, amén, en donde los ángeles se presentan, en donde podemos verlos. O sea, es una ciudad que no depende de los sentidos físicos, amén. Fíjese el título que yo puse en esta lámina: ¿está el monte de los sentidos físicos o el monte eterno? Amén. El monte de los sentidos físicos fue el monte, todo monte de este mundo es un monte con sentido físico, o sea que requiere que nosotros podamos tocar físicamente, verlo físicamente, percibirlo en términos físicos, escucharlo, olerlo, en fin. Pero el monte espiritual es un monte que se percibe con sentidos espirituales. Amén. Que se camina por él con sentidos espirituales. O sea, se ve, pero en el espíritu. Y por eso puedo ver millares de ángeles. Se huele, pero en el espíritu. Amén. Y por eso puedo oler también la fragancia que dice que tiene nuestro Señor. Amén. Puedo oír la voz, como la oyó Juan, que dice que oyó la voz como de trompeta y se dio la vuelta a ver la voz. O sea, incluso en este monte espiritual podemos ver la voz, podemos ver el sonido. Amén. Es tan profundo esto de poder empezar a captarlo, y por eso quiero partir esta primera parte en que podamos hacer esta diferencia, porque cuando revisemos lo que hemos experimentado en Bucaramanga y en Santander, y lo que el Señor quiere hacer también con Colombia, y lo que está ocurriendo ahora mismo también en lo profundo, necesitamos partir con esta base, entender a qué monte hemos escogido finalmente. Porque uno puede decir, no, yo acepté a Cristo en mi corazón, hermano, yo hice la oración de fe, reparto trataditos pues, en la calle, o sea, todo eso no necesariamente quiere decir que estoy habitando en el monte eterno. Amén. Entonces dice, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. Aquí está hablando, obviamente, primogénitos en el sentido no de quién nació primero en su familia, sino primogénitos de la resurrección. Amén. Los primeros que resucitaron. Fíjese que el Señor Jesucristo vino a nosotros y se hacía llamar el unigénito de Dios, o sea, el único Hijo de Dios. Pero una vez que resucita, el Señor se presenta como el primogénito de Dios, o sea, el primero en resucitar. Amén. Así que cuando dice aquí a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, se está refiriendo a todos aquellos santos que ya han experimentado el poder de la resurrección, o sea, la nube de testigos. En este monte eterno podemos caminar con ángeles, podemos experimentar también la compañía de los testigos, dice, y al Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esto es impresionante porque está hablando que los justos pueden llegar a ser hechos perfectos. Amén. Así que tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Todo lo que de repente decimos, uy, me falta todavía bastante, no se preocupe, todavía tenemos esperanza. Amén. Esperanza de ser parte de los justos hechos perfectos. O sea, no se hicieron ellos mismos perfectos. No se perfeccionaron ellos mismos. Vino otro, algo externo, algo desde afuera de ellos, y los perfeccionó. ¿Qué era eso que los perfeccionó? El Espíritu Santo los perfeccionó. Amén. El Espíritu Santo los hizo perfectos. No lo eran, sino que el Espíritu Santo los hizo perfectos. Ahora, en nuestro ser espiritual, obviamente tenemos el diseño del Señor, pero todos los que hemos pasado por un tiempo de sanidad, por un tiempo de limpieza, de iniquidad, sabemos que nos falta mucho para alcanzar esa perfección. Amén. Somos perfectos en cuanto a cómo Dios nos ve. Fíjese, dice el juez de todos, Dios, el juez de todos, está rodeado de los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea, el juez de todos, que tiene un estándar muy alto de justicia,
La única manera de poder mirarnos frente a frente es que nosotros nos presentamos por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de la obra de Jesucristo. Y esa obra de Jesucristo también en el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros, por medio del Espíritu Santo empieza a actuar en nosotros, amén, para hacernos perfectos. Me gusta esa frase, perfectos, porque también puede ser usado como maduro, como algo que alcanza un lugar, una posición. Amén. Ahora, voy a decir algo y aquí viene un misterio de parte del Señor. Hay una perfección que alcanzamos nosotros en la tierra con el Espíritu Santo y hay otra perfección que alcanzamos ya en presencia completa de Él. Amén. ¿Por qué? Porque hay una dimensión que necesitamos caminar aquí, en lo físico, en todos los años que el Señor nos haya dado para vivir en esta tierra. Ya sea que alguno viva 80, o viva 100 años, o viva 30, o viva 33, como más o menos vivió el Señor Jesús, o viva menos años incluso. Dios dice en la Escritura que Dios ya contó nuestros años y ya nos predestinó para una cantidad de tiempo para que habitemos en este lugar, en esta época. Bueno, en esta época Dios ha establecido una medida que podemos alcanzar en Él. Amén. Una medida que podemos llegar a ser perfectos, a madurar hasta una medida específica mientras caminamos en este lugar. Pero una vez que salimos de este lugar y pasamos a otra esfera, voy a decirlo así, a una esfera en el espíritu completamente, en todo el poder de la resurrección, desde ese punto vamos a alcanzar otra medida. Hay otra medida con la que vamos a alcanzar también en él. Y ahí se van a dar muchos misterios que hoy no conocemos. Amén. Como le pasó a Moisés, ¿verdad? Moisés que llegó a la orilla de la tierra prometida, la vio y ese fue su punto de madurez. El Señor le dijo, tú no vas a pasar porque hasta aquí llega tu medida. Tú ya alcanzaste tu medida de justicia, tú ya alcanzaste lo que tenías que hacer. De hecho, tu medida de justicia no daba para que aguantaras tu enojo frente a la roca, así que golpeaste la roca y hasta aquí te tengo que dejar. Pero una vez que Él se retira, ¿verdad? De esta esfera física, donde gobiernan los sentidos físicos, amén, donde los sentidos físicos gobiernan a los hombres, luego Él alcanza otra madurez en el Señor, ¿verdad? Y aparece después, lo vemos en el monte de la transfiguración. O sea, ese Moisés que está ahí es otro Moisés. Es un Moisés en otra madurez distinta, es un Moisés en otra esfera, a tal punto que pudo pararse al lado de Jesucristo como un testigo también. Amén. Eso es algo que Moisés no lo vio venir, se lo aseguro. Cuando el Señor lo llamó a salir de Egipto, Moisés, él pensaba que toda su tarea era sacar a Israel de Egipto. Pero él no veía, todavía no veía, hasta que yo creo que con el tiempo fue madurando todo esto, él entendió por fin que esa liberación de Egipto era simbólica para lo que Dios iba a hacer con la humanidad. Amén. Que esa Pascua que él experimentó, ¿se acuerda que Moisés experimentó la Pascua? Se le dio a él la orden inicialmente de la Pascua y de la sangre sobre los dinteles. Esa perfección que él encontró ahí en esos actos simbólicos y proféticos, él después empieza a entender que lo que iba a venir era mucho más profundo y cuando ya está con Jesucristo en el monte de la transfiguración, y volvemos al tema de los montes, ¿verdad? El monte de la transfiguración, en donde tanto los sentidos físicos se sujetan al monte eterno. Y ahí se manifiesta entonces también junto con Jesucristo, Moisés, Elías, y Moisés ya entiende, está en otro nivel de madurez, en donde puede ver que la Pascua que él vivió en esta tierra era símbolo de la verdadera Pascua que era Jesucristo. Amén. Entonces, siguiendo aquí, dice, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquí el término de sangre rociada es la sangre de la aspersión, por eso rociada, ¿sí? Es una sangre que cae por aspersión. O sea, ¿a qué está haciendo referencia aquí el escritor de Hebreos? Está haciendo referencia a cuando se santificaban los elementos del templo, cuando se santificaban las cosas que iban a servir a Dios. ¿Se acuerda que le tiraban, tuvieron que tirarle sangre así
esparcirlo con sangre. Bueno, la sangre rociada de Jesucristo, rociada sobre nosotros, porque ahora nosotros vamos a ser el templo. Nosotros vamos a ser la casa de Dios. Nosotros vamos a ser los instrumentos usados por Dios. Por eso es maravilloso esto. Esta sangre, a nosotros no nos rociaron con sangre de animales. Hermano, tú y yo fuimos rociados con la sangre del unigénito Hijo de Dios. Así que hay dos montes. Amén. Hay un monte físico que se puede palpar, que se puede tocar, y hay un monte eterno. Ahora, si nosotros dependiéramos del monte físico, tendríamos que encontrar alguna gota de sangre por ahí en Jerusalén que haya sido de Jesús, porque físicamente ninguno de nosotros ha sido mojado con sangre. Hemos sido rociados por una sangre espiritual, amén, por una sangre en el espíritu, amén, y eso es lo que Pablo defiende todo el tiempo cuando habla de vivir por la fe, amén, de cómo Dios estableció que todo fuese alcanzado por medio de la fe. Y esto es maravilloso, porque no es alcanzado por medio del intelecto, no es alcanzado por medio de tu buena moral o mi buena moral, no, solamente es alcanzado por medio de la fe. Por medio de la fe, la sangre de Jesucristo que fue rociada cae también sobre mí. Amén. Y cae también sobre ti y nos purifica y nos santifica y nos establece como justos delante del juez de todos. Amén. Entonces hay dos montes. Ahora, en la caída, ¿qué es lo que ocurrió? Que todo el ser, toda la realidad del hombre, toda la realidad de la humanidad, se convierte o se centra en los sentidos físicos. Amén. En la caída lo que ocurrió fue que perdimos la capacidad, la acción de los sentidos espirituales y empezamos a ser gobernados por los sentidos físicos. Amén. Desde que la mujer primero y luego el hombre, porque al final fueron los dos, terminan siendo extraviados y terminan centrándose en el fruto, en lo que podía darle físicamente, entonces ellos renuncian, le dan la espalda a sus sentidos espirituales. Y ahí es donde todos conocemos, se ven desnudos, sienten temor. De esto yo creo que usted ha escuchado más de una vez, cómo el temor viene a nosotros y nos inunda. ¿Cuándo? Cuando estamos dependiendo de los sentidos físicos. Cuando todas nuestras decisiones, toda nuestra, ¿cómo lo puedo decir? Toda nuestra cosmovisión, todo el entorno lo vemos por medio de los sentidos físicos, entonces la única conclusión que hay para eso es que el temor nos invada. Es que el temor empieza a llenar nuestro corazón. ¿Cuándo nos deshacemos del temor? Cuando renunciamos a hacerle caso solamente a nuestros sentidos físicos, amén, y dejamos que los sentidos espirituales activados por Dios para habitar en el monte eterno sea lo que nos guíe, amén, porque cuando eso nos guía entonces empezamos a vivir por fe, y cuando vivimos por fe empezamos a creer que Dios nos ama, y si Dios nos ama, entonces no hay que tener temor, amén, ¿me va siguiendo? Entonces, pero esto es importante entenderlo, cuando fuimos gobernados por los sentidos físicos, entonces lo que se instauró fue que dejamos de caminar como humanidad en el monte eterno. ¿Se acuerdan? En el libro Batalla en el Gran Monte se explica cómo el monte eterno existía antes de la fundación del mundo. Es el monte de Dios, es el monte de la presencia de Dios, es el monte donde su trono está establecido, es un monte espiritual, netamente espiritual. Ahora, Adán se movía en el ámbito físico y en el ámbito espiritual al mismo tiempo, como bien lo sabemos. Y tenía su sentido espiritual activo. Hay el libro de Anita que habla del cuerpo espiritual, del ser espiritual, es sumamente explícito en esto y lo detalla con mucho detalle de cómo nuestros sentidos espirituales son activados cuando Jesucristo está en nosotros y dejamos, porque una cosa es que digamos Señor, Señor, y otra cosa es que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe a poder caminar ya no en los sentidos físicos, sino por la fe. Amén. Y por la fe podemos ver en el Espíritu, por la fe podemos oír en el Espíritu. De hecho, Pablo dice, los profetas les dice, usen sus dones conforme a la medida de fe.
¿Ha notado ese consejo de Pablo? Aquí para la iglesia profética lo dejamos establecido, ¿verdad? Iglesia profética, usa tus sentidos espirituales conforme a la medida de fe. ¿Qué quiere decir eso? Que si tienes poca fe, va a ser muy extraño que puedas usar tus sentidos espirituales. Pero si hay fe en ti, entonces, claro, puedes usar tus sentidos espirituales, puedes caminar literalmente en el espíritu. Amén. Ahora, siguiendo con esto, fíjense, aquí se pone esta lámina, está muy interesante, aquí se puede ver este es el radio de frecuencia que el ojo físico puede ver, ¿sí? Radio de frecuencia, me refiero a que, aquí voy a hacer una pequeña explicación de esta lámina. Eh, Fíjense, las partes de arriba son frecuencias bajas, frecuencia de radio, frecuencia de microondas, micro, esto está en inglés por si acaso, infrarrojo, infra, quiere decir abajo de infrarrojo. Estos son todas frecuencias bajas, y aquí se ve un dibujito de cómo se ven esas frecuencias. Mientras más baja es más ancha, por lo tanto la frecuencia es más lenta, se demora. 700, por ejemplo, hay un valor numérico aquí. Se va demorando esta ola que se ve acá, es más ancha y por lo tanto se demora más un toque de otro toque. ¿Sí? Se demora más el ritmo, por decirlo así. Si esto fuera un ritmo, sería pum, un toque aquí, espacio de silencio, tum, otro toque acá. Pero si acá abajo, en la parte azul, también siguiera, si fuese un ritmo, sería tum, y luego tum, inmediatamente al siguiente paso. Eso es una frecuencia, ¿sí? Para que se entienda. Pero en términos visibles, porque eso fue en términos audibles también, físico, en términos visibles también, esto ocurre en todo, con todos los sentidos de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no capta todo, capta solo un pequeño rango. Y esto es lo que la ciencia, de alguna manera, ha establecido hasta ahora, por lo menos, de que el ojo solo puede ver este rango, el rango visible, es muy pequeño. Y el otro rango no los puede ver. ¿Cómo lo ha podido ver? Porque hasta ahí, hacia abajo, hay más bajos también, y hacia ahí del gamma, porque aquí está el ultravioleta, el rayo X. Usted sabe que un ser humano no se puede exponer físicamente al rayo X porque lo destroza, lo va destrozando por dentro. Luego viene el rayo gamma, a los que les gustan las películas de Hulk, han escuchado el rayo gamma, supuestamente en esta fantasía de Hulk, este personaje tiene esos poderes porque fue expuesto al rayo gamma. Bueno, en la realidad el rayo gamma no hace eso por si acaso, no te deja verde, pero, pero lo que voy es que es porque tiene una alta frecuencia, por eso es toda esta idea de que tiene poder y todo. Ahora, fíjese, este es el espectro visible. O sea, el ámbito visible de los sentidos visibles es muy pequeño. Nos perdemos todo lo que hay acá. Y estos que están acá, desde el más bajo que la ciencia ha podido encontrar o medir, porque lo que han hecho es construir un instrumento, voy a dar un ejemplo, imaginemos que este celular es un instrumento para poder yo ver rayos microondas. Entonces cada vez que lo enfoco con esto, los veo. Pero sin esto no los podría ver. Así, el ser humano ha construido instrumentos para poder ver frecuencias más bajas y también para poder ver frecuencias más altas. Pero de ahí hacia arriba y de ahí hacia abajo no sabemos porque todavía no podemos construir instrumentos que puedan visualizar esto. A lo que quiero ir con todo esto es que el mundo espiritual está en otras frecuencias que el ojo visible no logra captar. A lo mejor usted me ha escuchado decir que los ángeles están en una frecuencia alta, que por eso no nos ven, y yo pienso, por algunas experiencias que he tenido en el espíritu, de que algunos ángeles literalmente se ponen más lentos para poder hacerse visibles. ¿Se entiende? Como si estuvieran en esta frecuencia muy alta, tipo gamma, o un poco más, para que lo veamos a nuestro ojo visible, ¿sí? Los ángeles que vieron los patriarcas tuvieron que haber bajado un poquito su frecuencia para que vieran un espectro visible. ¿Me va siguiendo? Tuvieron que haber bajado el ritmo de la frecuencia interior para poder ser visibles a los demás. Amén. Ahora, el Señor nos invita a nosotros a un ámbito espiritual que va mucho más alto que estas frecuencias que tenemos acá. Yo sé que usted ha escuchado a Emerson también en su libro de los aceites esenciales. Eh, Él explica las frecuencias, pero también en los aceites. Entonces hay aceites que tienen frecuencias mucho más altas que lo que el ojo puede ver.
Amén. Y esas frecuencias se pueden oler incluso. Y pueden penetrar el cerebro y el torrente sanguíneo. Son frecuencias muy altas. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que el ámbito al que el Señor nos está llamando es un ámbito muy alto. La sangre de Jesucristo por la cual fuimos rociados es un ámbito muy alto, de un espectro que ya no es visible. Amén. Los primogénitos justo están en un espectro que ya no es visible. Entonces, hermano, ¿cómo los voy a ver? Por la fe. La fe eleva, ¿sí? Te eleva a ti de frecuencia y por lo tanto tú puedes estar en la misma frecuencia que este espectro que todavía es invisible para los humanos. Todo este lugar alto que todavía es invisible para los humanos. Amén. Entonces esto es tremendo porque a veces yo bromeaba y decía, sin Cristo, nosotros acercarnos a Dios sería como llegar con un helado, ¿sí? Con un helado de chocolate y acercarme al sol. Inmediatamente todo eso se derrite. No hay posibilidad de que ese heladito se mantenga ahí. Eso no ocurriría a nosotros, parados frente al poder de Dios. Lo mismo que le ocurre a las personas que saben que no pueden exponerse a los rayos X, por ejemplo, cuando a uno le van a sacar una radiografía, no sé si todavía funcionará así, hace muchos años que no me saco una, pero la última vez que fue a sacarme una, el doctor tenía que encerrarse en una habitación cubierta de plomo para poder sacar la radiografía, porque el plomo le permitía frenar los rayos X para que no le afectara a él que está trabajando todo el día en eso. Entonces, esto es fuerte lo que estoy diciendo, pero imagínese parado frente a Dios. Hermano, no hay muralla de plomo que te salve. Solo la sangre de Jesucristo, amén, que hace el puente entre nuestro ser y el trono de Dios, es lo que nos permite pararnos a ese nivel. Amén. Y el otro monte, el monte físico, solo está en este espectro visible que le estoy mostrando en esta, por dar un ejemplo, ¿verdad? En esta lámina. Ahora, entonces Juan, fíjese, hay diferencia en los montes, ¿verdad? Juan dice, en el Evangelio de Juan, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, o sea, lo visible, porque la ley se ocupaba de cosas visibles, traía lo invisible, pero al final lo resumía a cosas visibles y por eso era sombra, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Ahora, esta verdad no es la verdad teórica de este mundo, ¿sí? No es la verdad de los eruditos de una universidad o del pensamiento filosófico de tal persona, no. Esta verdad es la verdad de Dios. Es una verdad inmutable. Es una verdad que no depende de elementos externos. Amén. Es una verdad mucho más alta. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces yo quise poner aquí, para que no se nos olvide, que la ley que fue dada en el Sinaí traía el conocimiento del pacto, perdón, del pecado, y tenía un mecanismo y ritos y actos establecidos por Dios para pedir misericordia por las transgresiones continuas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la ley venía a decirme cuáles eran los pecados. Y como ya lo sabía, entonces la gente sabía que estaba acumulando pecados, porque la ley no solo establecía los 10 mandamientos que usted conoce, sino que tenía otra ordenanza más acerca de comida, acerca de cómo vestir, acerca de cómo sembrar, en fin. La ley se ocupaba de cosas externas y buscaba frenar el pecado en un nivel externo. Amén. No matarás, no mentirás, o sea, en un nivel externo. ¿Sí? Pero también, como Dios sabía que no iban a cumplir la ley, y esto es muy gracioso, ¿verdad? Dios les da una orden y sabe que no la van a cumplir. Entonces, como sabe que no la van a cumplir, también Él provee la manera para que Israel pueda pedir perdón por no cumplir. Y entonces deja establecido cuáles van a ser los ritos para pedir paz, los ritos para la expiación, en fin, quedó establecido. Es como que usted le dice a su hijo, hijito, usted ni se atreva a tocar este cajón. Y usted le da esa orden, pero al mismo tiempo le dice, como yo te conozco y sé que a lo mejor lo más seguro es que si lo abras, porque te conozco, entonces también si lo llegas a abrir,
vas a tener que hacer tal cosa para pedirme perdón. Eso fue básicamente lo que Dios hizo. ¿Por qué? Porque Dios sabía que la ley no iba a poder ser cumplida, porque la ley, tal como lo explica Pablo, era para demostrarle a la humanidad la necesidad que tienen de ser salvados, literalmente, por Jesucristo. Amén. Y entonces el Señor estableció estos actos para que alcanzaran misericordia. Una prórroga de tiempo, básicamente para poder algún día pagar, o sea, el día de la expiación, el día de los diferentes sacrificios, de las fiestas solemnes, eran precisamente para poder volver como pueblo ellos a alinearse, porque el resto del año normalmente se desalineaban completamente. O sea, eran muy poquitos, de hecho nadie cumplió la ley completamente, y eran muy poquitos los que intentaban hacerlo. Ahora, Cristo, que es quien nos trajo la Sion celestial, el monte verdadero, nos trae algo distinto, nos trae la gracia. La gracia es un perdón total. La gracia no solo es un perdón total, sino que establece que nunca más te vas a endeudar. Y no solo es un perdón total, y no solo te dice que nunca más te vas a endeudar, también te dice que eres heredero. Amén. Por eso la gracia es otra cosa, y eso se refiere a Juan. Moisés trajo la ley, pero Jesús trajo la gracia y la verdad. Amén. Y me gusta este versículo que puse ahí en la imagen de Gálatas: no desecho la gracia, dice Pablo, porque si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. O sea, él dice, yo me abrazo de la gracia. Esa gracia que Jesucristo me dio, yo me agarro de ella, no la desecho. No voy a intentar ganarme el cielo con acciones. No. Voy a abrazarme a la gracia de Dios. Voy a caminar por fe y que esa fe produzca en mí las acciones necesarias. Amén. Es totalmente distinto. Es una visión totalmente diferente de cómo debo acercarme a Dios. De hecho, es la forma en que Dios mismo estableció cómo podemos acercarnos a Él. Amén. Y eso es importante recordarlo. Ahora, entonces hay una diferencia en estos montes. Uno es con obras, uno es con limitado y otro es por medio de la gracia. Fíjese, aquí hay una lámina de cómo funcionaba el otro monte, el monte del Sinaí. En el monte del Sinaí todo era material, todo era físico, todo era con sentidos. Aunque habían actos proféticos, estos actos proféticos necesitaban cosas materiales. O sea, imagínense hacer el efod, ¿verdad? El efod es esta parte de aquí, el pectoral del sacerdote, que tenía todas estas piedras que simbolizaban a las tribus de Israel. Acá en los hombros también tenía piedras que simbolizaban a la tribu de Israel. Todo esto era con piedras preciosas, pero ¿qué pasa si no habían piedras preciosas? ¿Qué pasa si en una época se le escapó una piedra al sumo sacerdote, rompió el pectoral y tiene que arreglarlo, y tiene que conseguir otra piedra, entonces tienen que mandarla a buscar otra parte? ¿Me entiende? Esas son las limitancias de vivir de lo físico. En la mitra, por ejemplo, esta parte de aquí era con oro. Amén. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que cuando se destruyó el templo en el tiempo de Nabucodonosor, Israel perdió todas estas cosas. Todas estas cosas se fueron. Nabucodonosor se llevó todo, se llevó las copas, se llevó el utensilio, qué sé yo. E imagínense lo que era para el levita, que está acá vestido, el levita común, digamos, que era el que servía cortando la leña, el que está en este lugar. Sacerdote también es oficial sacerdote, pero normalmente no era tan importante como el sumo sacerdote. Iba camino a ver si lograba ser parte o ser sumo sacerdote. Era toda una serie de rangos, pero él se ocupaba de cortar la leña, se ocupaba de limpiar las cosas, de que se haga el pan para los panes de la preposición. Aquí hay otra imagen donde se ven estos levitas tomando el cordero, tenían que desangrarlo. O sea, todo un tema. Imagínense esa ropa cómo quedaba cuando desangraban al cordero. ¿Cómo cree usted? ¿Quedaba así de blanquito? No, claro que no. ¿Cómo quedaba después de salir a cortar leña? De traer la leña para ponerla ahí en el altar. O sea, aquí se ve blanquito porque el dibujo que se hizo está muy bueno, pero originalmente este lino quedaba manchado completamente, quedaba sucio, había que tener a alguien que lo lavara, había que tener a alguien que hiciera nuevas túnicas. O sea, ese es el problema del sacerdocio limitado a lo material. Finalmente se empieza a depender de lo material. Por eso el Señor Jesucristo nos trajo ropas
espirituales. Amén. Ropas que nos visten por dentro, de los que habla también, ¿se acuerda Jesucristo cuando le habla a la iglesia en Sardis? Y les dice, si ustedes vencen, yo les daré ropas blancas, que son las obras de los justos. Entonces es otro ropaje. Todo esto era simbólico y era sombra para apuntar hacia lo verdadero. Lo verdadero no depende de los elementos de los sentidos físicos. Amén. Interactuamos con el mundo físico, pero no es el mundo que nos gobierna. Amén. O por lo menos eso debería ser. Porque si no, ahí vamos a estar llenos de temor de nuevo. Temor a qué le pasó a mi ropa, qué le pasó, no tengo corderitos para la fiesta, en fin. Empiezan los temores, desde el temor más básico hasta el más profundo. Entonces aquí tenemos una comparación. Están los dos montes, sus pactos que son diferentes. Tenemos el Sinaí, que era un monte de los sentidos físicos. Tenemos Sión, que era un monte con sentidos espirituales. Aquí, en el monte del Sinaí, se producían esclavos, esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque, vuelvo a reiterar, la ley lo que hacía era que ellos pudiesen notar su pecado y por lo tanto ya se hacían conscientes del pecado. Pero aquí, en el monte espiritual, en el monte eterno, somos libres. Este monte y este pacto se inauguró con 3.000 muertos. ¿Se acuerda que Leví tuvo que salir a matar a todos los que se habían descarriado? 3.000 murieron. Pero en Pentecostés se inauguró con 3.000 que fueron, que llegaron al Señor por medio de la predicación de Pedro. Entonces hay uno que es de muerte, que produjo muerte, mejor dicho, hay un pacto que produjo muerte y hay un pacto que produjo vida. Hay un monte que produce muerte y hay un monte que produce vida. Amén. Y este monte que produce vida es el que dice Hebreos. Ahí está el Dios vivo. Esta ciudad, esta produce también una ciudad, este monte. De hecho, los montes espirituales, o mejor dicho, los montes físicos de los sistemas de este mundo, producen ciudades, producen sistemas. Pero en este monte está la Sion celestial, la ciudad celestial, la Jerusalén, que dice que es madre de todos, amén, porque nosotros nacemos en Jerusalén celestial. Amén. Este es por medio de las obras de nuestra fuerza, de nuestro intelecto, de nuestras buenas o malas decisiones, y esta justicia es por la fe en Cristo Jesús. Amén. Permíteme que se lo reitere, pero tú y yo estábamos igual que Lázaro. No solo estábamos muertos en pecado, estábamos remuertos en pecado, podridos de 3 días. ¿Se acuerda que dicen, Señor, no abra la roca porque ya hiede el hombre que está ahí? Nosotros estábamos así, cero posibilidad de tener ni siquiera un pensamiento justo, ni siquiera una acción justa, ni siquiera una inclinación justa, porque estábamos muertos, y los muertos no tienen inclinaciones ni pensamientos, no tienen nada. Amén. Pero vino el Señor y nos llamó por nuestro nombre y pudimos salir de la muerte. Así que si somos justos es por la fe en Cristo. Amén. Así que si por ahí, como no sé si les comenté en algún momento, estaba yo orando y le digo, Señor, al final sí puedo decir que tomé un día una buena decisión y fue haber creído en ti. Tuve ese pensamiento. Y el Señor me detiene y me dice, ¿y de dónde salió eso? ¿De dónde se te ocurrió a ti de que esa decisión salió de ti? Porque la fe, incluso la fe, es un regalo de Dios. Así que si le creemos es porque Él quiso que le creyéramos. Amén. Y ahí se las dejo rebotando. Así como para que le dé gracia al Señor. Dice, este sistema de los montes físicos produce guardianes de este sistema. O sea, gente que quiere proteger esos sistemas físicos. ¿Por qué los quieren proteger? Porque ellos viven de esos sistemas físicos. Porque necesitan tanto estos elementos físicos, ¿sí? Estos guiados por los sentidos de este mundo, que los protegen, tienen miedo a que se destruyan. Y como estos sistemas, ¿verdad?, de esclavitud producen esclavos, producen temor, obviamente va a haber gente que funciona como guardianes de estos sistemas. Babilonia, por ejemplo, es un sistema, es un monte espiritual de las tinieblas que tiene también todos estos elementos. O sea, funciona con
elementos físicos, funciona con esclavos, también genera muerte, también genera ciudades o sistema alrededor, también es por la fuerza. Babilonia por algo es piramidal, porque es más fuerte y llega arriba. ¿Me entiendes? Pero en el reino no funciona así. No funciona así. Y en el reino no están estos guardianes. Lo que tenemos son consiervos, ángeles, millares de ángeles que caminan con los hijos de Dios. Amén. Millares de ángeles que caminan con los hijos de Dios. Y podríamos incluso incluir aquí, aunque no está en esta lámina, pero podríamos incluir que la tierra está esperando que la Sion celestial se manifieste para también ser parte de esta dimensión. Amén. La tierra como creación está esperando, cuando dice que está esperando la manifestación de los justos, la manifestación de los hijos de Dios, es que está esperando esto, el monte eterno, a los hijos que ya no viven de los sentidos físicos, sino que están en otro espectro. Y no es que nosotros nos tapemos los ojos y digamos, no, no quiero depender de estos sentidos. No, no va por ahí. Quiere decir que lo que me gobierna son los sentidos espirituales. Amén. ¿Qué es lo que me gobierna? ¿En base a qué tomo yo las decisiones que tomo? Amén. Fíjense, entonces, están los montes y su sentido, vuelvo al mismo punto, Corintios, 2 Corintios 11:3 dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, tanto físicos como espirituales, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué le pasó a la mujer? Lo vimos anteriormente. La mujer se concentró en la apariencia del fruto, que parecía que era bueno, que parecía que con esto alcanzo sabiduría. Sabiduría terrenal al final, sabiduría de los sentidos. Y de hecho fue lo que alcanzó. O sea, terminó con sabiduría de este mundo. Sin embargo, Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido, el alimento espiritual, note esto, dice que lo sólido es espiritual, es para los que han alcanzado madurez, o sea, perfección, lo que vimos anteriormente, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuáles son estos sentidos ejercitados? Sentidos espirituales y aún sentidos físicos, pero sentidos físicos que están gobernados por el espíritu. Amén. Eso es importante considerarlo. Ahora, puse esta atrás, digamos, de esto que está escrito, se fija la lámina de atrás, está Jesús como cuando estaba en el desierto y el diablo lo fue a tentar. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús en ese momento? Él venció las tentaciones porque sus sentidos estaban gobernados primero por la dimensión espiritual. O sea, aquí no sabemos si el diablo se presentó físicamente, pudo haberlo hecho. Lo más seguro es que lo hizo en el espíritu, porque después lo lleva a un monte espiritual, ¿verdad? Eso lo vimos también en el libro Batalla en el Gran Monte, de cómo el Señor fue llevado a un monte espiritual, un monte físico, espiritualmente oscuro también, del diablo, porque desde ahí se para el diablo, le dice, aquí están todos los reinos, si te postras, te los doy. Obviamente no hay ningún monte, si usted va al Everest, que es el monte más alto, no se ven los reinos desde ahí, porque la Tierra es redonda, ¿me entiende? Entonces usted lo único que ve son las cordilleras de ese sector. Pero, o si va a la Concagua lo mismo, ve la cordillera de los Andes desde esa altura. Pero lo que voy es que si él vio los reinos del mundo es porque era un monte espiritual, basado en los términos físicos. Y ahí se ve el discernimiento del Hijo, el verdadero discernimiento del Hijo. Amén. Del que está en madurez. Jesucristo estaba en madurez porque él tenía el uso de sus sentidos, estaba entrenado para el discernimiento del bien y del mal. Noten las tres tentaciones, que Jesús es tentado tanto en el espíritu, en los sentidos espirituales, cuando le muestran todos los reinos del mundo, pero también en los sentidos físicos, porque el diablo parte diciéndole, convierte estas piedras en pan. O sea, tienes hambre, llevas 40 días de ayuno. ¿Por qué no conviertes estas piedras en pan? Sentidos físicos. O sea, está tratando de llevar a Jesús al lugar en donde gobiernan los sentidos físicos. ¿Y qué hace Jesús? Le responde, no, espérate, porque el hombre no solo vive de los sentidos físicos. Fíjese que él no dice, no, yo no como pan, yo dejé el pan hace rato.
Él no dice eso. Él no dice tampoco no voy a comer más pan. No, de hecho siguió comiendo. Después lo acusaron de que era comilón y bebedor, ¿se acuerdan? No, Jesús no tenía problema con eso. Cuando tenía que ayunar, ayunaba y cuando tenía que comer, comía. A lo que voy es que él le dice, pero no solo de pan vive el hombre, sino que vive de lo que sale de la boca de Dios. O sea, cosas que puedo tomar por los sentidos espirituales, que puedo nutrirme de esto por los sentidos espirituales. Y luego el diablo también lo lleva, obviamente, como le comentaba, a ya tentarlo, pero con los sentidos espirituales. O sea, dice, ok, ya con lo físico no entré por ahí. Veamos con otra cosa. Y al final trata de que lo adore, porque ahí están en juego los sentidos espirituales. Amén. Y todos sabemos la respuesta del Señor. No, solo a tu Dios vas a adorar. Todos mis sentidos espirituales también están sujetos al trono del Padre. Amén. Y ahí vemos lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Los que han alcanzado madurez. En este sentido, madurez se está refiriendo obviamente a ser justo. No está hablando de una madurez de edad, no está hablando de una madurez, entre comillas, de carácter, sino una madurez en tanto a la justicia. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque puede haber un niño que pueda ser maduro en el espíritu, o puede haber un anciano que pueda ser súper inmaduro espiritualmente. Amén. Anciano de edad, pero inmaduro completamente. Entonces la madurez no se alcanza por la edad, la madurez espiritual. Se alcanza en la medida que mi fe crece, mi medida de fe crece, y por medio de la fe yo voy transformándome en una persona cada vez más justa. Amén. No por mis acciones. De hecho, una persona que entre comillas es justa por sus acciones es un inmaduro, porque todavía no entiende que el asunto es por la gracia, que sus acciones no tienen ningún fin delante del trono de Dios. O sea, sus acciones, como dice Isaías, toda nuestra justicia fueron un trapo de inmundicia delante de él. O sea, esa persona todavía no entiende. Quiere en algún momento sentir el orgullo de tener buenas obras. El orgullo de decir, oh, mira todo lo que he hecho, mira cómo me comporto, oh, mírame a mí, por favor, como decían los fariseos, mira mis filacterias, la túnica esta, se ponían uno, como una añadido a la túnica, que se llamaba filacterias, para que la túnica fuera larga, así como pomposa, porque eso mandaba la ley, y entonces ellos querían demostrar que en todo, absolutamente en todo, dice que diezmaban el comino, diezmaban los condimentos, los diezmaban, imagínense. Imagínense lo que es estar haciendo una comida en la olla y de repente usted va a echar condimento y dice, no, espérate, voy a sacar el 10% de esto. Así eran los fariseos. O sea, un nivel, pero extremo. Pero todo eso era por obras. Y Jesucristo le dijo, con eso no van a llegar a ninguna parte. Necesitan una justicia mayor que la de los fariseos. Y ahí quedaron todos los discípulos knockout. A ver, ¿cómo es que conseguimos una justicia mayor que los fariseos? Bueno, por la gracia, por la obra del Espíritu Santo en nosotros y en nuestros corazones. Porque el cambio que el Señor hace de monte, de hecho la ley, lo voy a decir en estos términos, Jesucristo la puso más difícil cuando Él hizo cambio de monte. La puso más difícil porque ahora todo depende de lo que está adentro del corazón. Amén. Ya no importa que yo me esconda con buenas acciones, porque eso pasó, los fariseos terminaron escondiéndose en buenas acciones, sino que importa lo que está en mi corazón y ahí ya da igual si me ven o no me ven, Dios sí me está viendo. Amén. Ahora, vuelvo a este punto, pero todo eso se logra por la fe, por la fe. Como Abraham lo alcanzó, Abraham alcanzó justicia porque cuando le tocó creer, él creyó. Cuando le tocó hacerle caso a Dios, él obedeció por la fe. O sea, le creía a Dios con todo. Amén. Y eso es lo que Dios está pesando. ¿Realmente le creemos a Él? Si hay algo que a Dios lo insulta o lo hace sentir qué le pasa a esta persona, es que no le crean. Amén. Entonces, hay una diferencia en los montes. Hay una diferencia y hay una diferencia de sentidos. En su momento, en el Antiguo Testamento, estando la ley, hubieron profetas que accedieron al monte espiritual. Amén. Accedieron porque sus sentidos espirituales se activaron. Pero note que cuando ellos accedieron,
se dieron estas condiciones. En el caso de Daniel, por ejemplo, que vio el trono, vio al anciano de días, vio todo lo que iba a acontecer en los siguientes años, en las siguientes décadas. Daniel accedió a este monte mediante ayuno, mediante renuncia de sus propios intereses, o sea, él dejó, voy a decir así, le dio la espalda a sus sentidos físicos para alimentarse y nutrirse de Dios. Y eso le permitió, como profeta, acceder a un ámbito netamente eterno. Amén. Eliseo también, ¿se acuerdan de Eliseo? Que le dice al criado, y ahí está la imagen de Eliseo precisamente, cuando le dice al criado que no se asuste, que alrededor, que cómo no ve el ejército que está alrededor de gente a caballo. Amén. Y está el ejército de fuego alrededor. Y el criado se queda así con Eliseo, se quedó más asustado que nunca. Pero Eliseo ya estaba acostumbrado a ver esto, lo aprendió por medio de un entrenamiento espiritual con Elías, porque Eliseo también vio cuando sacan a Elías también en un carro de fuego. Cuando el torbellino toma a Elías, lo levanta y aparece el carro de fuego y entonces se va Elías. Amén. Entonces ellos accedieron al ámbito espiritual eterno, a los sentidos espirituales, porque primero el Espíritu Santo venía sobre ellos y segundo porque había una negación también de los sentidos físicos, de no dejar que los sentidos físicos gobernaran sus decisiones. Amén. Ahora, para nosotros es mucho más fácil, se lo digo así. Por eso Jesús dijo, el último profeta de este tipo fue Juan el Bautista, dice, y el hijo del reino es mayor que él. ¿Cómo está eso? Dijo, Juan el Bautista fue el mejor de todos estos profetas del antiguo pacto, note, y Juan el Bautista no hizo ningún milagro, ojo con eso. Pero dice, Juan el Bautista fue el mejor porque estaba lleno del Espíritu desde el vientre. ¿Se acuerdan? Dice, Juan el Bautista era una antorcha, fue el mejor de todos ellos, pero sin embargo, los hijos del reino mayores son que el mismo Juan el Bautista. O sea, la pone difícil. Cualquiera diría, hermano, pero yo todavía no veo ni un carrito, o sea, ni una carretilla de fuego, no veo nada, ni un skate de fuego, nada, ni una cosa, ni un patín. Pero hermano, esto, vuelvo a reiterar, tiene relación con que nuestra medida de fe crezca para que los sentidos espirituales puedan ser activados, para que los sentidos espirituales podamos ver en el espíritu. Amén. Lo que nos limita a esta experiencia, si realmente usted desea tenerlas, es la poca fe. Amén. La medida en que confiamos en Dios o no. Amén. Entonces, se abren los sentidos espirituales ¿cuándo? En Pentecostés. Aquí estuve buscando una forma de poder explicar un poco lo que ocurrió en ese momento, porque los sentidos espirituales se abrieron y ya no gobernaban los sentidos físicos. Ahora, no es que, vuelvo a reiterar, no es que los sentidos físicos desaparezcan de nosotros, ¿sí? No es que dejemos de oír, dejemos de ver con nuestros ojos, porque Dios creó nuestros ojos y creó nuestro oído y creó nuestro olfato por una razón. No, lo que quiere decir es que lo eterno invade nuestros sentidos y nuestros sentidos espirituales empiezan a ser también gobernados, amén, por lo eterno. Nuestros sentidos físicos gobernados por lo eterno. Amén. Y es lo que le pasa a los que están en el lugar alto, en el aposento alto en Pentecostés. Empiezan a ver las llamas de fuego, obviamente esas llamas de fuego no eran físicas, eran espirituales, pero ahí estaban las llamas de fuego. Sintieron un viento, ese sí lo sintieron físicamente. Amén, un viento que sopló fuerte, pero luego las llamas de fuego salieron en el espíritu. Y Pedro dijo, esto es el cumplimiento de lo que dijo Joel, amén, que van a tener sueños espirituales, que van a profetizar sentidos espirituales, amén, que van a tener visiones, sentidos espirituales. O sea, han sido trasladados de monte. Y por eso Hebreos dice, hemos sido acercados. Vuelvo a reiterar, no es que usted tenga que acercarse, ya nos acercaron. Ya estamos ahí. Si eso es lo que tenemos que empezar a creer, ya estamos ahí. No es que tengamos que acercarnos, ya estamos ahí. Lo que pasa es que hay que abrir los ojos. Ahora, quise poner un ejemplo para poder entenderlo. Fíjese en esta imagen que está acá abajo.
¿todos han visto alguna vez o han tenido o han visto alguna vez este sistema que es la televisión por cable? ¿Cómo funciona la televisión por cable? Te venden la antena y el router, digamos el aparatito. Tú tienes que tener la televisión nomás, obviamente, y le compras a ellos el router. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la señal del cable está siempre, está alrededor nuestro. No la percibimos nosotros, no la vemos. De hecho, ahora mismo esa señal está alrededor tuyo, pero está en una frecuencia que no la podemos ver. ¿Me entiendes? Está flotando ahí. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos una antena que capte eso que está a nuestro alrededor, que lo decodifique y lo tire a la pantalla. ¿Verdad? Y eso es lo que uno compra. Compra la antena para que capte eso que está alrededor, lo decodifique y lo tire a la pantalla. Y básicamente lo que Dios hizo en Pentecostés, él dijo, hijo, ahí está la antena, y ahí está el decodificador, listo. Porque el Espíritu Santo ya fue derramado, ya está aquí, está alrededor. Entonces cuando un hijo de Dios no está viendo nada, hay que agarrar la antenita y empezar a calibrarla. Hay un problema con esa antena, o tiene desenchufado el router hace rato. Hay algo que está molestando, porque no es que Dios no te hable. Hermano, es que a mí Dios no me habla, usted como que le habla siempre y a mí no me habla. A mí me pasa, yo creo que a usted le ha pasado también, alguien se acerca y dice, hermano, es que usted Dios lo escucha. No, hermano, es que usted escucha a Dios. Parece que Dios le habla. No, si la voz de Dios está aquí. Ahora mismo está alrededor tuyo, alrededor mío. La voluntad de Dios está ahora mismo alrededor nuestro. Hermano, yo quiero saber qué Dios quiere para mí en 2022. Ya está ahí alrededor tuyo. Amén. Y de hecho la antena ya está. Hace 2000 años el Señor la trajo. Bajó para todos nosotros. Entonces, no, lo que pasa es que el router está desenchufado. Yo creo que por ahí va el asunto. O la antena está un poco descalibrada. Hay que ordenarla. Amén. Entonces, vuelvo a reiterar. Esto más tiene que ver con que nosotros entendamos que fuimos ya trasladados de monte. Pero tenemos que seguir, y de todas formas tenemos que elegir qué monte nos gobierna. Amén. Porque para decodificar lo físico ya están nuestros sentidos físicos. Nuestros sentidos físicos ya saben captar, como les mostraba la imagen, los colores, ya saben captar ciertos sonidos. Pero por ejemplo, yo tengo un pitito, un silbato, que cuando lo soplo, tira un silbido a una frecuencia que solo mi perro escucha. Yo no lo escucho muy tenue, casi imperceptible, pero porque antes silbaba y el Señor me enseñó a silbarle para que volviera cuando se iba lejos, y le silbo y venía. Pero usted entenderá que silbar siempre uno se empieza a cansar, así que me compré un silbido. Me compré un silbido que el perro puede captar, porque el perro capta otras frecuencias de sonido que el humano no capta. Entonces, como ellos logran captarlo, yo soplo ese silbido y puede estar a varios metros mi perro y él, pum, levanta la oreja y se vuelve a mirarme. Inmediatamente, porque capta el sonido que yo no capto. ¿Me va siguiendo? O sea, tiene que ver con decodificar. Tiene que ver con captar lo que ya está a nuestro alrededor. Amén. Siempre yo hago este ejemplo de qué pasaría si mi mamá gritara afuera de mi casa y llamara, yo que conozco su voz, que desde niño me crié para decodificar su voz. De hecho, no solo conozco su voz, conozco los tonos de voz. Sé cuando el llamado, que puede estar diciendo la misma palabra, puede estar diciendo Simón, pero puede estar diciéndolo enojada, frustrada, contenta. O sea, todo eso lo sé captar. Pero seguramente yo me daría vuelta y nadie más. Porque por el uso, amén, por el uso, somos entrenados para captar una voz. Asimismo ocurre para oír la voz de Dios. Amén. Necesitamos entonces, no es que tenemos que acercarnos al monte, ya nos acercamos. No es que tengo Señor, pero tráeme un ángel. No, hermano, ya hay millares de ángeles.
Ahora si quieres pedir uno nuevo ya no hay problema, Dios es bueno, es bondadoso, pero de hecho da el espíritu sin medida. Pero a lo que voy es que ya hay millares de ángeles, ya hay una nube de testigos. Entonces percibirlo depende de la fe. ¿Cuánto confías en lo que Dios te dice? Amén. ¿Cuánto realmente confiamos, creemos en lo que Él nos dice? ¿O creemos más en los sentidos? Entonces vuelvo de nuevo a este gráfico y aquí está todo. Todo esto no está decodificado a menos que se tenga un instrumento, y lo mismo nos pasa a nosotros con las frecuencias que están a nuestro alrededor en el espíritu, lo que Dios nos quiere mostrar, necesitamos ampliarlo, pero eso ya el Señor lo entregó. Mire, fíjese, esta imagen está mejor que la anterior. Aquí se notan más, aquí están las frecuencias altas arriba, las frecuencias bajas acá. En el último libro de Emerson, creo que... Deme un segundo. Sí, en La generación de resurrección, Emerson vuelve a reiterar este asunto de las frecuencias, ¿sí? Porque explica otro tipo de cosas, de cómo la fe produce la realidad. Amén. Y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora, así que si puede comprárselo, si es que no lo tiene, lléveselo, ya sea impreso, si le gusta rayar como a mí, los libros, cómprelo impreso. Si puede leerlo en su celular, bueno, lo puede comprar como ebook, como usted quiera. Pero trate de darle vuelta porque está muy bueno. Pero fíjense, esta imagen le va a ayudar de hecho con ese libro, porque aquí se ve la onda, fíjese, ondas de radio. Cuando usted escucha la radio, la onda es súper amplia, súper lenta, pero usted tiene algo que lo decodifica, su radio. Su radio sube la antena y capta al que está emitiendo súper lejos. ¿Sí? Por eso cuando en Chile, por ejemplo, los chilenos prudentes, tienen toda una radio. Porque aquí es un país de terremotos donde frecuentemente cuando se corta ciertos sistemas se cae el internet, la televisión no anda y lo que funciona es la radio por su frecuencia. Así que el chileno inteligente tiene siempre una radio, o cuando tiembla se va al auto, prende la radio del auto para ver dónde fue el temblor que se cortó todo. Lección del terremoto del 2010, del terremoto ese de 8.8, imagínense cómo se movió aquí. Lección fue radio a mano. El asunto es que, fíjese, la frecuencia acá en la imagen son más bajas. A esto se refiere que en que sean más bajas, que son más amplios el espacio entre un punto y otro, entre un salto y otro. Pero aquí arriba, donde están los gamma, los rayos X, la frecuencia es más alta, o sea, está aceleradísimo. Y en este espectro donde se ven los colores, está la frecuencia visible para nosotros. Amén. En el espíritu, nosotros estamos más disparados que los gamma. Por eso en el espíritu tú puedes conocer sin haber aprendido. Conocer así, en un segundo, algo que te puede tardar un año de teología, de estudio teológico, ¡pum!, lo aprendiste en un tiempo en el espíritu, porque estás aceleradísimo. Amén. Entonces, no me voy a ir al tema de los... Este es un tema súper interesante, y si usted quiere lo revisa después, lo rebusca, pero como le digo, le recomiendo ese libro. Fíjese en esto. Aquí hay dos ejemplos de cómo el monte eterno de Dios invade el espectro físico. Cómo la alta frecuencia del espíritu invade, por medio de Jesucristo, el espectro físico. Amén. Fíjese, dice... Tengo aquí una imagen de Jesús cuando se multiplican los peces. Porque el monte de Dios es un monte sin límites, porque no está limitado a lo físico. Y sin embargo puede cambiar el espectro físico, puede cambiar esta esfera física. Así que teniendo 5 panes y 2 peces, se multiplican para 5.000. ¿Por qué? Porque entró este ámbito eterno, este monte eterno se hace presente, y entonces tiene la capacidad de multiplicar. Amén. Por eso aquellos que viven del ámbito físico normalmente pierden mucho más que aquellos que viven en el espíritu. Amén. Amén. Es así. Ahora, puse otra imagen acá. Jesús está con la higuera.
busqué una imagen que pudiese explicarlo rápido. Jesús está con la higuera, ¿se acuerdan que él le habla a la higuera y la seca? Y aquí en el fondo de esta imagen, si se fijan, se ve a Jesús con la higuera, pero en el fondo se ve el templo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús seca la higuera, capítulo siguiente, versículo siguiente, él va al templo y echa a los cambistas. O sea, hay una relación entre ambas cosas. Jesús está secando la higuera porque es el sistema religioso que imperaba en ese momento y le dice a la higuera, te secas porque no tienes fruto. Y acto seguido va al templo y echa a los cambistas y le habla al templo y le dice que va a ser destruido. Amén. O sea, ahí está la unión de ambas cosas. Ahora, lo importante de ver aquí es que la higuera se secó sobrenaturalmente y el templo fue destruido después, 70 años después. O sea que el monte espiritual tiene la capacidad de juzgar lo verdadero de lo falso. Amén. Y traer juicio incluso a sistemas que se ven inquebrantables. En este caso, el sistema del templo se veía, ¿se acuerdan que los apóstoles cuando fueron al templo le dijeron a Jesús, oh Jesús, pero mira las piedras? O sea, andaban en otra los apóstoles ese día. Jesús estaba pensando en lo que venía más adelante, en el sacrificio y la resurrección, y los discípulos miraban las piedras, decían, uy, qué monumento más lindo, y el Señor le dijo, no, si no va a quedar piedra sobre piedra. O sea, se veía tan imponente que ellos pensaban, esto no lo destruye nadie. Pero resulta que lo más imponente, el monte espiritual puede derrumbarlo. Amén. El monte espiritual, el monte eterno gobierna. El monte eterno gobierna. Amén. Entonces los físicos se sujetan a la orden eterna. Amén. Los físicos se sujetan a la orden eterna. Ahora, aquí puse el ejemplo para que se entienda mejor. Está la multiplicación y el juicio a la higuera está en medio. Fíjese, tenemos el monte limitado, que son los sistemas de este mundo, que son sistemas religiosos. En el caso de Israel era el Sinaí, pero también hay otros montes, si vamos a otra parte del mundo, hubieron entre comillas otros montes. Babilonia, vuelvo a reiterar, es un monte, pero está el monte ilimitado, que es entonces Sion la celestial, un monte netamente espiritual y eterno. Amén. Y este monte ilimitado puede entrar acá, puede invadir, ¿sí? Puede penetrar todo lo que tiene que ver con lo que está limitado y se produce entonces ahí la multiplicación de lo físico, como fue con los panes y los peces, y el juicio también, en este caso la higuera, pero el juicio a lo que no es verdadero. Así que cada vez cuando nosotros estamos intercediendo, lo que estamos haciendo es traer este ámbito eterno. Cada vez que nosotros estamos juzgando, este ámbito eterno está viniendo. Y fíjense que no importa, lo voy a poner así, no importa que en ese momento, cómo tú te sientas físicamente. No importa si con los ojos físicos viste algo o no. Lo que importa es si con el espíritu lo viste. Si con el espíritu lo pudiste percibir. Si en el espíritu lo pudiste decodificar. Porque eso va a actuar sobre el ámbito físico. Amén. Sí o sí, esa fe va a actuar sobre el ámbito físico. O mejor dicho, esa fe va a traer lo eterno al ámbito físico. Amén. O sea que es sumamente importante, hermano. Y aquí algo que puede servirle a nivel personal. Cuando usted vaya a enfrentarse a un desafío X, en donde físicamente no ve por dónde, se abre una puerta, se abre algo, no intenta hacerlo, por favor, sin primero tener un tiempo en la presencia del Señor, un tiempo que usted sabe que estuvo ahí. Amén. No una oración rapidita, así como que Señor, gracias, bendíceme, amén. No haga eso, sino que, porque puede que solucione el asunto antes de intentar buscar otro tipo de soluciones. Amén. Puede que la solución llegue mucho más rápido, solo por el hecho de que trajiste lo eterno a lo físico. Amén. Esto es sumamente importante. Yo creo que la iglesia ha estado muy limitada básicamente por esto. Por ejemplo, mañana hay elecciones en Chile, elecciones presidenciales, y es horrible ver cómo la mayoría de las iglesias institucionales lo único que han hecho es meterse en un bando político, pelear por un bando político. No, que nos conviene esto, y otros dicen que no, que nos conviene lo de acá. Hermano, vayas a orar. Anda a orar primero y pregúntale al Señor qué nos conviene. Y lo que Él diga, entonces eso establécelo. Y da igual quién salga.
porque cuando Dios gobierna, gobierna Él y se acabó. ¿Me entiendes? O sea, Dios puede usar a Faraón un día para que José sea puesto en un lugar preeminente y al otro día endurecerlo para que Israel salga lleno de riqueza, ¿me entiendes? O sea, Dios es Dios y de eso depende. Ahí es donde empieza a actuar la fe. Ahí es donde empieza a actuar la fe, la confianza en Él. ¿Confiamos o no confiamos en Él? En Chile, por ejemplo, como ustedes ya saben, todo el tema de las vacunas, en Chile fue uno de los países donde primero se estableció esta cosita del pasaporte de vacuna. También en Chile es uno de los lugares donde más se restringieron también los movimientos para aquellos que no se habían vacunado. Muchas iglesias, muchísimas iglesias, la gran mayoría pusieron como condición a los hermanos que se vacunaran para que pudieran ir a los templos, porque si no, por el aforo no podían entrar a los templos. Entonces, cuando la iglesia, y aquí voy mucho más allá, ahora, esto es una política del gobierno, pero mañana puede ser otra política del gobierno. O sea, hoy día son las vacunas, mañana puede ser otra cosa. Y da igual, el asunto es que al final del día, sea lo que sea que se esté pidiendo, uno tiene que pesar eso delante del Señor. Y si el Señor me dice, haz esto, yo tengo que hacer eso y confiar en que Él sabe lo que está haciendo, más que el gobierno, la política X que me están diciendo, haz esto otro. Amén. Yo solo me voy a alinear a lo que el político de turno diga cuando eso tenga que ver con lo que Dios me dijo. Amén. Porque si no tiene que ver con lo que Dios me dijo, entonces voy a ser el primero en no hacerlo. ¿Me va siguiendo? Por eso Eclesiastés dice hace unos días, el Señor le estaba hablando a mi esposa con un versículo que en Eclesiastés donde dice, no te preocupes del que vigila porque hay uno más alto que lo vigila a él y hay otro más alto todavía que los vigila a estos dos. ¿Me entiendes? O sea, al final el único que es más alto, y ya que estamos hablando de monte, es Dios. Amén. Y no sé usted, pero ahí hay que elegir, aquí hay que elegir. Aquí hay que elegir realmente quién me gobierna, en quién confío. Luego, sigamos. En el mensaje del monte, en el sermón del monte, que está en Mateo 5, Jesucristo literalmente se para en un monte con un fin profético, porque Él está trayendo el monte de Dios, el monte eterno, la Sión celestial, los millares de ángeles, los primogénitos justos van a comenzar a manifestarse. Entonces Él se sienta, amén, y hace un mensaje, habla de su pacto, cómo es moverse en el pacto de Jesús. Amén. Este pacto es mucho más profundo que el pacto del Sinaí. Amén. Es eterno. Y fíjense que no tiene que ver mucho con los sentidos. Si usted lee Mateo 5, ahí aparecen, pues aquí yo puntos nomás, no lo vamos a leer entero para no alargarnos, pero él dice, bienaventurados o felices, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Note, en el mundo físico, donde los sentidos físicos gobiernan, nadie va a ser feliz por ser perseguido. ¿Me entienden? O sea, ¿quién se va a reír de eso? Todos se van a sentir mal. Pero en el monte de Dios dice felices los que son perseguidos. Ay, hermano, espérese, lo está poniendo difícil. No, no lo estoy poniendo difícil. Estoy diciendo lo que Jesucristo dijo. Felices, o sea, ellos han encontrado un gozo que los demás no conocen. Ellos encontraron un tesoro en medio de la aflicción. Ellos aprendieron a que lo externo no puede tocar su gozo. Amén. Ni siquiera la persecución puede tocar el gozo que llevan dentro. Felices. Y hay varios bienaventuranzas que básicamente significa esto, felices, gozosos, los que hacen tal cosa. Amén. Luego les dice, ustedes son la sal, ustedes son la luz. O sea, imagínense por un momento, después anótelo por ahí, tengas un tiempo, lea Mateo 5, también está en Lucas 6, creo que es el referente de Lucas respecto al mismo mensaje, o 7 por ahí, pero el asunto es que cuando lo lea, piense que el Señor está caminando por la Sion celestial. El Señor está caminando por la Sion celestial y está dando su mensaje. Está caminando por el monte eterno y está dando su mensaje. Y por eso dice, ¿oísteis qué fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente, a tu enemigo
dale su merecido, así parafraseando, ¿me entiendes? De hecho, Israel tenía canciones de ese tipo. A los enemigos, persigámoslos, démosle su merecido. Pero dice, más yo digo, y ahí todos conocen, al que te pida dale, al que te golpee, dale la otra. O sea, todo esto va en contra de los sentidos físicos. Todo esto va en contra de del gobierno de los sentidos físicos. Y tiene que ver con que me gobierne lo eterno. Amén. O sea, el Señor se pasea entre medio de los que habitan la Sion celestial y le dice, esto es lo que ustedes son. Ustedes son los que se gozan cuando los persiguen. Ustedes son los que se gozan porque tienen hambre y por eso van a ser saciados. Ustedes son, ¿me entienden? Ustedes son la sal, ustedes son la luz. Ustedes son los que entienden que cuando te piden, tú les das. Tú eres el que entiende que cuando van en contra tuyo, tú los perdonas. Amén. Todo en contra de los sentidos físicos. Y tenemos que elegir cuál es el monte que nos gobierna. ¿Cuál es el monte que vamos a traer? ¿Cuál es el monte que vamos a establecer? ¿Cuál es el monte que vamos a defender? Amén. Fíjese, porque esto es importante. El monte esclavo siempre se opone a Cristo. Gálatas 4:23. Vamos a leer hasta el 30. Dice, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y este es Agar. Agar la egipcia, ¿se acuerda? Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Ahora, quiero dejar en claro algo. En Egipto ya había esclavitud, ¿verdad? Cuando Agar, o sea, la esclavitud no solo apareció cuando José entrega el grano y todo esto, ¿se acuerdan? Que la gente se empieza a vender para tener la tierra, le dicen, dame el grano, yo te pago con mi propio, le dice a Faraón, yo me quedo de esclavo Faraón. Y luego viene la esclavitud, y luego esa esclavitud repercute en la esclavitud de Israel, también en Egipto. Pero Egipto tenía esta dinámica de crear esclavos. ¿Por qué? Porque es parte del monte que vive de los sentidos. Y Agar, que era egipcia, representa esto, la esclavitud. Por eso dice, da hijos para esclavitud. Pero en términos espirituales también ocurrió, porque Agar, dice, es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, fíjese, a la colina que está allá en Palestina. Está diciendo esa colina que está allá en Palestina es Agar. ¿Me va siguiendo? Es Agar. Así que cuando usted le pregunten, oye, ¿por qué en Jerusalén todavía hay una mezquita ahí en la mitad de Jerusalén y a los israelitas todavía les tienen un muro de los lamentos solamente, pero todo el sector donde antes estaba el templo está la mezquita ahora? La mezquita que se lo encargo, de ahí no se va a mover. ¿Por qué no se va a mover? Porque aquí dice literalmente que es un lugar de esclavitud. Está conmigo, a menos que quiera sacar esta hoja de la Biblia, pero aquí dice literalmente que es un lugar de esclavitud. ¿Por qué de esclavitud? Porque hay un sistema de esclavitud. Porque hoy en día los judíos ortodoxos que todavía viven en ese sistema de esclavitud, porque ellos no creen en Jesucristo, amén, le dan la espalda a Jesucristo, de hecho insultan a Jesucristo en algunos de sus escritos, ellos van a llorar al muro de los lamentos. O sea, la esclavitud produce eso, produce lamento, produce temor, porque se vive de lo físico. ¿Está conmigo? Pero dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, está en libertad. Amén. Ahora, quiero explicar algo, voy a hacerlo bien breve, súper breve, así que póngame atención. Cuando la escritura dice que Israel fue esclavo en Egipto 400 años, el textual dice esclavo en Egipto y Canaán, 400 años. Amén. Ese dice el original, el texto original. Algunas traducciones lo han traducido así y otras no. Reina Valera lo tradujo solo como esclavo en Egipto. Hay varios versículos que hablan de la esclavitud de Israel en Egipto, ¿sí? No solo el que le estoy mencionando. Pero también, por ejemplo, en Hechos, se dice que desde la promesa de Dios a Abraham hasta el momento en que salen de Egipto, hubieron 430 años más o menos, hasta la ley, por ahí, 430 años.
Entonces ahí se crea la disyuntiva de saber, bueno, ¿cuántos años estuvo Israel dentro de Egipto? La verdad que dentro de Egipto no estuvo más de 200 y tantos años, casi 215 se cree que estuvo dentro de Egipto. De ese periodo, los 200 y tantos años no fue esclavo, porque al principio cuando estuvo con José no habían esclavos, ¿se acuerdan? Que la esclavitud vino a la muerte de José. Amén. Entonces todo ese primer periodo no eran esclavos. El periodo después de José comenzó la esclavitud y esa es una cantidad más o menos de ciento y tantos años. 140, 150 más o menos algunos calculan. ¿Cómo uno lo puede entender rápido esto? Es todo un trabajo que tendría que hacer usted, si quiere, o en otra ocasión ya lo vemos porque nos demoraría una hora más, detenidamente, mirando la genealogía. Porque en la genealogía uno ve que, por ejemplo, el hijo de Leví, Coat, entró con Leví, siendo niño, entró a Egipto cuando José llamó a su familia, Leví venía con sus hijos y trajo a este pequeño que era Coat, y Coat tuvo un hijo y el hijo de ese hijo tuvo a Moisés, o sea, pasaron como 3 o 4 generaciones, no más que eso. Y en ese periodo de tiempo también sabemos que Moisés, por ejemplo, no murió dentro de Egipto. Moisés salió a los 80 años de Egipto. Entonces, por eso le digo, hay harto espacio de tiempo y uno va acortando. Y se va dando cuenta que el periodo de esclavitud no fueron los 400 años como comúnmente creemos. Digo comúnmente porque se resume rápidamente así. Entonces la pregunta es, hermano, ¿la Biblia se equivoca? No, en ninguna parte se equivoca. Todas las partes donde lo dicen de forma muy explícita y precisa. Nosotros nos equivocamos porque leemos rápido, ¿sí? Para explicarlo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Abraham recibe la promesa, desde ahí en adelante, cuando el Señor le dice a Abraham, ¿se acuerda que hace el pacto con Abraham? Le dice, de cierto te diré que por 400 años tu descendencia va a sufrir opresión y van a ser oprimidos y van a ser esclavizados. El Señor cuando le dice eso le está dando un resumen, no solo del tiempo en Egipto, sino también del tiempo en que ellos van a caminar por Canaán, porque Canaán no era su tierra todavía. Canaán la tomaron cuando entraron con Moisés, perdón, con Josué. Amén. Ellos eran forasteros. Abraham era peregrino en esa tierra. Y entonces, por ser peregrinos, sufrieron opresión. Opresión de Amalek. ¿Se acuerda que Isaac tuvo que hacer un pacto con Amalek? Le metían tierra a los pozos. Isaac fue perseguido por Ismael también en su momento. Jacob también vivió opresión, tuvo que arrancar de su propio hermano Esaú. Esaú en este caso fue el opresor y Jacob tuvo que arrancar. Luego Jacob vuelve. José después recibe la opresión también de parte de su hermano, pero él es llevado esclavo por este mismo sistema de esclavitud que había en Egipto. Ahora, los historiadores dicen que todo ese rango donde se movía Abraham era el rango de influencia de Egipto, y por eso Abraham tenía una esclava egipcia, y por eso los mercaderes se llevan a José a Egipto, porque era un lugar por donde se movían las caravanas egipcias para tomar riqueza, para comprar, vender, en fin. ¿Sí? Así, cuando el Señor le está diciendo, en el original le dice a Abraham, Abraham, tu descendencia va a ser oprimida y esclava también, está dándole un resumen, tanto de la opresión que vivieron en Canaán, como de la esclavitud que vivieron posteriormente en Egipto. Y cuando uno suma, así con calculadora incluso, los años que estuvieron en Egipto más los años que estuvieron oprimidos en Canaán, te dan los 400 años de forma muy precisa. Incluso terminan de forma muy precisa cuando Israel sale de Egipto y recibe la ley el mismo año, porque pasaron un par de meses solamente entre que salen de Egipto y llegan al Sinaí. Ese mismo año ellos salen de Egipto y reciben la ley, que es todo figura de lo que Jesucristo va a hacer, porque en ese mismo año Él muere en la cruz, que era la Pascua, resucita y viene el Pentecostés, que vendría a ser la bajada del pacto eterno. Amén. Que vendría a ser la inauguración del pacto eterno. ¿Por qué aclaro todo esto? Para que pueda entender por qué Pablo con tanta seguridad dice que Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén, y por qué Pablo dice que Agar da hijos para esclavitud. Porque Agar venía de un sistema de esclavitud. Porque Israel, desde su inicio de familias, ¿sí? Antes de ser el gran pueblo de Israel, cuando solo eran familias, fueron oprimidos por estos sistemas. Fueron perseguidos por estos sistemas. Amén. Cuando Abraham sale de su tierra,
decide salir en adelante, tenía como 75 años más o menos. Si usted cuenta desde esa edad hacia adelante, usted va a encontrar este número que le estoy diciendo y que aparece así en la escritura. De hecho, cuando uno lee Hechos, cuando se habla de los años, dan casi 430 años de forma muy específica. Ahora, todo esto es un dato que podemos sentarnos un día también con lámina y le muestro el calendario, los calendarios judíos, todo el asunto y sacamos las cuentas para los que les guste. Pero a lo que quiero ir, a lo que nos interesa realmente, que tiene que ver con cómo se aplica esto en el espíritu para nosotros. Amén. Porque al final lo demás lo podemos discutir, pero ¿cómo se aplica esto finalmente? En esto dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, ahí están los bienaventurados, los con júbilo, tú que no tienes dolores de parto, la que no tiene dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, o sea, los sentidos físicos, perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y esto es algo para nosotros. No van a, los dos montes no pueden heredar en una misma persona. Así que cuando oramos, Señor, mándame lo que me dijiste. Sí, hijo, pero es que tú te pasás en el otro monte, po. O sea, estás todo el tiempo viviendo en el monte del mundo físico. Entonces, ¿cómo te va a mandar tu herencia si tu herencia no está ahí? Tu herencia está en el ámbito eterno. Cuando tú ya estés, porque ya fuiste acercado, pero cuando te empieces a mover dentro de esa ciudad, con esos millares de ángeles, hermano, usted se va a ir a dormir y los ángeles van a seguir trabajando. Así funciona. Amén. Entonces ahora, más allá de qué es bueno o qué es malo, esto tiene que ver con ser guiados por el Señor en todas las cosas. Amén. Dejarnos guiar. Hay una parte en donde somos guiados en que Él me dice, haz esto y yo lo hago, y hay otra parte en que soy guiado cuando me dejo simplemente guiar. Amén. Entonces, como usted sabe, nosotros viajamos una vez a África, de hecho, sin el pasaporte para entrar al país, o sea, con el riesgo de quedar varado en Sudáfrica, tirado ahí como una semana, porque no estaba el pasaporte. Y el pasaporte, nos soltaron el permiso para entrar a Zimbabue en mitad, mientras volábamos en el avión. O sea, para que se dé una idea del nivel de confianza. Nosotros hicimos la de Abraham en su momento. Hicimos las maletas y dijimos, vamos a ir, no tenemos idea si vamos a llegar o no. Si nos toca dormir una semana en el aeropuerto, ahí vamos a dormir. Si no nos dejan entrar, vamos a tener que dormir en el aeropuerto hasta la vuelta, porque no teníamos dinero para comprar el pasaje de vuelta o adelantar ese pasaje de vuelta. Si no nos dejaban entrar, nos tocaba dormir en el aeropuerto una semana y venirnos con el pasaje que sí teníamos de regreso, desde Zimbabue, a un lugar que no sabíamos ni siquiera qué idioma hablaban, ¿me entiendes? O sea, íbamos a la vida, no teníamos un familiar para llamar y decir, ven a buscarme, tráeme comida, nada. Y fuimos, con la fe en que el Señor nos había dicho, vaya. O sea, y ahí viene, por eso le digo, esto tiene que ver con tu fe. ¿Qué dice Dios? ¿Qué te dijo Dios? Y a nosotros el Señor nos dijo, toma tus cosas y anda en esa oportunidad. Y en este sentido voy a que nosotros tenemos que dejarnos guiar. ¿Y cómo se muestra que me dejé guiar? Que cuando no resulta como yo espero que resulte, no me encierro hacia la depresión, no me tiro al suelo, no me doy con una piedra, ¿me entiende? Sino que doy gracias. Y le digo, Amén. Señor, gracias porque yo sé que tú estás haciendo bien las cosas. Amén. Porque yo sé que tú eres bueno, porque yo sé que tú eres fiel, porque yo sé que tú eres justo. ¿Sabes? Todos sabemos lo que eso significa, que Él está haciendo lo justo, o sea, lo preciso. Amén. Entonces, José lo tuvo que vivir. José tuvo que irse de esclavo, o sea, a nosotros no nos ha tocado nada, hermano. En este siglo a los hijos de Dios le ha tocado, hemos estado súper bien, de masaje en el spa.
¿Me entiende? Porque estos hombres de Dios estuvieron perseguidos, realmente oprimidos. Amén. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Fíjese en el siguiente, y este quise ponerlo, ya nos vamos acercando al final. Dice, el monte eterno tiene el gobierno sobre todo monte. Quise poner este salmo que es maravilloso, para que lo recordemos. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes. Estos son los montes ficticios, los montes de este mundo. En el libro usted lo vio. Dice, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, o sea, no nos sujetemos, echemos de nosotros sus cuerdas. Eso tiene que ver con la herencia, no dice, quitémonos su herencia. El que mora en los cielos se reirá. O sea, el Señor ve esta actitud y le da risa. Note, ve a esta gente así como que, no, vamos, hagamos esto, mandemos al mundo, organicemos a toda esta gente, y el Señor se ríe. Le parece muy chistoso. Dice, el Señor se reirá. El Señor se burlará de ellos. Dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. O sea, el Señor, cuando ocurre todo esto, se amotinan y dicen, hagamos estos planes, el Señor se ríe y dice, ellos no saben que yo ya puse a alguien en el trono. Lo que ellos no saben es que yo ya puse a mi santo en el monte, ya está entronado. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admitid amonestación, jueces de la tierra. Amén. Aquí puse una imagen con estos diferentes montes, ¿sí? Yo creo que en algún momento he escuchado hablar de alguno de ellos. El grupo de Puebla, por ejemplo, un grupo con una ideología más de izquierda, ¿sí? O progresista, como ellos hacen llamar, se juntan con el fin de establecer cierta planificación sobre el continente. Estoy poniendo solo ejemplo. Alianza del Pacífico, otro grupo más. Se juntan, pero del otro bando ideológico. Se juntan para establecer también una forma, y tienen sus reuniones, y tienen sus planificaciones, y mueven dinero, y por ahí mueven dinero por debajo, muchísimo, te lo aseguro. Y aquí puse 3 banderitas, que es más o menos los que hoy en día, las potencias que hoy en día se están peleando a ver quién gobierna. Pero ¿quién gobierna este mundo físico? Eso es lo que están peleando. ¿Quién gobierna este mundo natural? Pero ¿sabe qué? El monte eterno tiene la capacidad de irrumpir sobre todo esto y cambiar las reglas del juego en un segundo. Y por eso el Señor se ríe. Por eso le parece muy gracioso que todos estos grupos intenten hacer cosas siendo tan mortales. O sea, de un día para otro, los personajes emblemáticos de estos grupos pueden morir. Y ya ha ocurrido, que de un día para otro de repente toda la planificación estaba basada en un personaje y ese personaje de repente muere. Y ahí queda todo. ¿Por qué? Porque el Señor le ha dado a la iglesia el verdadero monte del gobierno, el verdadero monte que tiene la capacidad para gobernar. Amén, el monte eterno. Ahora, hay una corte en este monte eterno. Y aquí ya nos estamos centrando en la parte del gobierno. Hay una corte en este monte eterno. Amén. Apocalipsis 2:26 dice, al que venciere y guardare mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Note que aquí la parte subrayada es una relación directa con el salmo que leímos hace un segundo. Le daré la vara de hierro y serán quebrados como vaso de alfarero. Pero aquí estamos en una carta a la iglesia. O sea, pasamos del salmo donde Dios se está riendo de la gente que quiere gobernar este mundo y les dice, yo tengo mi ungido sentado en la corte gobernando. Damos un salto inmediatamente a la iglesia en Apocalipsis, donde dice que la iglesia tiene estas mismas capacidades porque Jesucristo se la está entregando. O sea, la capacidad finalmente de gobernar. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas
como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. O sea, los voy a incluir en mi corte de gobierno, y desde aquí vamos a gobernar verdaderamente a las naciones. Ahora, la manera en que Dios gobierna no se parece en nada a la manera en que gobiernan los sistemas de este mundo. Y eso lo tenemos que tener claro, porque a lo mejor alguien podrá estar esperando que Jesús sea como una especie de presidente santo, un presidente muy bueno, que haga tal y tal cosa. No funciona así. El programa de un presidente X va a decir: yo voy a mejorar la salud, yo voy a quitar la delincuencia, yo voy a mejorar el sistema económico. Dios no va a proponer eso. ¿Por qué no lo va a proponer? Porque Dios tiene otra forma de funcionar. De paso, no va a decir: tengo un sistema de salud, te va a decir: mejor te sano de una vez. Te sano y ya no tengo que arreglar nada. ¿Me entiendes? O sea, Dios tiene otra forma de funcionar. Ni siquiera Dios aprueba la forma de sistema económico que el Señor llama injusta a todos los sistemas económicos de este mundo, porque saben que la vida que le entregamos para recibir de esos sistemas, lo que el sistema nos paga es muy poco, o es imposible que nos pague por la vida que cada ser humano entrega. O sea, para Dios la prioridad es distinta. Para el Señor la prioridad son las personas. Amén. No le importa si se cae todo un sistema, si las personas funcionan, o si las personas están bien, si las personas pueden ser salvas de sí mismas. Amén. Entonces la manera en que Dios gobierna es distinta. Hermano, ¿y cómo puedo entender eso? Estando continuamente en el monte santo. Amén. Teniendo tiempo en ese monte santo. El monte es un monte, esto lo vimos también en el libro en su momento, es un monte que está junto a las estrellas de Dios, donde están los ángeles, los justos hechos perfectos, las generaciones. Me gusta esta imagen, es la que mejorcito puede graficar todo esto. El Señor, como dice en Apocalipsis, vestido con su ropa teñida en sangre, eh, los millares de la nube de testigos, las estrellas de Dios, gobernando por sobre toda la realidad. Amén. Pero vuelvo a reiterar, esto es un monte entonces que es netamente espiritual. Ahora, cada sistema instala una propia corte. Cada uno de estos montes ficticios, Babilonia, por ejemplo, tiene su propia corte, los sistemas políticos tienen su propia corte. Yo quise poner un ejemplo más gráfico aquí. Hollywood tiene su propia, como sistema, Hollywood como monte, ¿sí? Que vive de lo físico, que vive de las cosas tangibles solamente, de lo temporal. Tiene su propio sistema de corte, ¿me entiendes? Su estrella, ¿sí? Su íconos, voy a ponerlo de esa forma. La estrella tiene relación con lo que te guía, te direcciona, te dice un tiempo. ¿Okay? Tiene su propio sistema de corte. Y obviamente las personas que no conocen al Señor, a todo lo que pueden optar es eso. Bien por ello. Si a alguno de ustedes le toca pasear por el Paseo de la Fama o el Paseo de la Estrella, va a ser interesante, como qué bonitas las baldosas, ¿me entiende? Qué bonito el suelo. Pero nosotros sabemos que todo esto que estamos viendo aquí, en realidad busca imitar esto de acá. Amén. El diseño original. Todos los sistemas de cortes buscan imitar el diseño original, cómo Dios gobierna, finalmente. ¿Por qué? Porque cuando Dios gobierna, tiene un monte, tiene una corte, tiene un pacto, amén, y cuando estos sistemas tratan de gobernar sobre la gente, también tienen una corte, sus propias luminarias, voy a ponerlo así, en ese término, tienen su propia luminaria, tienen sus propios contratos, ¿sí? Sus propias formas de funcionar, sus propios sistemas. Ahora, puede que la persona, voy a seguir con el ejemplo de Hollywood, tal vez este artista es muy talentoso, pero seguramente hay un artista en algún país que no tiene forma de acceder a Hollywood, que puede ser tanto más talentoso y nunca va a estar aquí porque no es parte de ese sistema, ¿me entiende? Entonces todo tiene que ver al final con ser parte del sistema. De hecho, eh, ahora que veo la foto, pienso en cómo esta artista tuvo que teñirse el pelo para poder encajar, empezar a cantar en otro idioma y con otro ritmo diferente a cómo comenzó, para poder encajar en el sistema en el cual ella quería ser parte. Y así sucesivamente. O sea, más allá, la foto es solamente el ejemplo, pero
Hay muchos sistemas aquí. Podríamos hablar de la política, también tienen sus luminarias, también tienen sus contratos, sus guardianes, ¿sí? Sus guardianes, bastante. Entonces, en resumen, y ya cerrando, con esto cerramos, aquí vienen las preguntas que necesitamos hacernos. Amén. Y con esto yo creo que nos presentaremos delante del Señor para poder decirle, Señor, indaga sobre mí. Ahora, todo esto que estamos viendo es porque en la siguiente etapa, en la siguiente vez que conectemos, vamos a ver lo que ha ido ocurriendo con Santander, ¿sí? Vamos a revisar también temas que tienen que ver con Monte. Ya no va a ser como prédica, sino que lo vamos a revisar todos juntos. Y esto entonces necesitamos tenerlo en mente, ¿sí? Estamos hablando de montes físicos versus montes ideológicos, montes que son sistemas versus el verdadero y único monte, amén, que es Dios mismo, finalmente. Él es. Si usted leyó el libro Batalla en el Gran Monte, si lo revisó las veces que estuvimos revisándolo juntos, claro, le va a hacer sentido todo lo que estamos hablando acá. El monte de Dios es esencia y existencia al mismo tiempo. El monte de Dios es trascendente y es inmanente al mismo tiempo. O sea, Dios está con nosotros y al mismo tiempo trasciende los tiempos. O sea, puede estar conmigo aquí en el 2021 y va a estar conmigo hasta que yo me vaya de aquí en el 2020, qué sé yo, el 2030, 40, 50. Dios sabe eso y va a estar con nosotros ahí, pero también Él es trascendente. O sea, el día en que yo me retire de esta esfera, va a estar con mi hijo, con los hijos de mis hijos y así. ¿Me entiende? O con el discípulo, tal vez no el hijo físico, pero sí con el discípulo, el discípulo, el discípulo. ¿Me entiende? O sea, va a seguir porque Él es trascendente. Puede estar tan cerca mío como para vivir conmigo cada segundo de mi vida y al mismo tiempo tan amplio como para trascender por siglo y siglo. Amén. Entonces, y en el libro de Batalla en el Gran Monte se explica continuamente esto, se habla continuamente de esto. Ahora, y de hecho hay un ejemplo ahí de la subida a la Concagua con los diferentes estratos. Se pueden ver cómo estos estratos tienen que ver con cosas en la historia que fueron ocurriendo en donde gobernaron ciertos sistemas. No sé si se acuerda, pero en el caso de Aconcagua estaba el estrato inca, estaba el estrato de la masonería, estaba el estrato en Berlín, por ejemplo, estaba la división del sistema, estaba el campamento mula, por ejemplo, que es muy simbólico con respecto a cómo las mulas mueren para poder llevar todas las cosas que se necesitan para tomar la cumbre, y cómo también en estos sistemas de esclavitud la gente es, entre comillas, castrada en su propósito para permitir que otros alcancen la cumbre. La gente es muerta como esclavos, como cargadores, ¿sí? Como los que portan la carga para que otros alcancen la cumbre. Y no es que lo hagan de forma voluntaria, no es que yo llevo la carga a mi hermano, como lo hace la iglesia, no, sino que en términos de esclavitud. ¿Sí? Entonces, si leyó el libro, esto es como una especie no resumen del libro, porque el libro trata de otras cosas, pero sí de ir a lo esencial antes de poder tocar lo que viene, que ya es precisamente algo sobre Colombia, Bucaramanga, Santander. Amén. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son los sentidos que nos gobernarán? Esa es una pregunta que tenemos que responder delante del Señor. ¿Los sentidos físicos nos van a gobernar? Los tenemos, van a seguir con nosotros, obviamente. Gloria a Dios por eso. Pero, ¿qué nos va a gobernar? ¿O los sentidos espirituales? Otra pregunta es, ¿el sermón de este siglo o el sermón del monte? Porque el sermón de este siglo dice, sé feliz, ¿sí? Comiendo perdiz, dicen en Chile, sé feliz, ten un buen carro, ten una gran casa, qué sé yo, sé un profesional exitoso. O sea, cada siglo tiene su discurso del momento, ¿sí? Tiene su discurso, tiene su rango de qué es lo que es importante, qué es lo que no, tiene una especie de elite, qué es lo que ellos consideran lo más tremendo, lo más honorífico, y qué es lo que no. Todos los sistemas tienen eso, ¿sí? Todos los siglos. Pero hay un sermón que trasciende, hay un mensaje que trasciende todos los siglos. Y Jesucristo lo dio. Amén. Ahora, ¿qué nos va a gobernar a nosotros? ¿Esa ideología anterior o lo que el Señor nos dice?
Todas las ideologías políticas, por ejemplo, también tienen una idea de qué es el hombre, cuál es el hombre que deben formar. Y el Señor tiene su propia idea de cuál es el hombre a la imagen de Jesucristo. Amén. Ahora, ¿lo vamos a hacer por la fuerza o por la gracia? ¿En qué monte estamos? ¿En el monte que depende de nuestra fuerza? ¿En el monte que depende de nuestra supermentalidad e inteligencia? ¿En el monte que depende de cuánta información tenemos? ¿O en el que camina por la gracia? Ahora, caminar por la gracia no es que entonces, me echo a dormir porque ya estoy en la gracia. O sea, si quiero dormir bien, pero a lo que voy es que tiene que ver con que reposo en mi corazón. Hay reposo en mi corazón, porque sé que haga lo que haga, yo dependo de él. Amén. Ese es el reposo. Eso es que ando por la gracia, no por mi fuerza. Luego, seremos perseguidores, porque los que tienen estos sistemas de este mundo terminan siempre persiguiendo. Amén. O somos los perseguidos, a los que lo oprimen. En el caso de Abraham, hacia adelante, él sufrió opresión. Isaac sufrió opresión de Ismael, vuelvo a reiterar, luego de los pueblos alrededor, Amalek, tuvo paz al final. Jacob tuvo opresión de su hermano Esaú, luego se transformó en un pueblo que también trató de oprimir a Israel. O sea, siempre el esclavo va a tratar de perseguir al libre. Pero por eso Jesús dice, gozosos ustedes si son perseguidos por causa de la justicia. Amén. No lo van ni a sentir. Eso que trato de decir. Ni lo van a sentir. Cuando entren al Monte Santo, ni cuenta se van a dar que lo están persiguiendo. Amén. Luego, ¿qué corte? ¿Qué proyecto nos representa? ¿Estamos con los ángeles, millones de ángeles, con la nube de testigos? ¿O no? Estamos abanderados en el caso de Chile ahora, por ejemplo, si estuviera hablando esto a los chilenos, les diría, bueno, ¿cuál es tu corte? ¿El político X con todos sus amigos o la corte celestial? Ahí tenemos que elegir, porque aunque no querramos, nuestro corazón se elige. Nosotros creemos que no estamos eligiendo, que estamos en medio neutrales. Mentira. Nuestro corazón no es neutral. Nuestro corazón se inclina continuamente a algo, y por eso debemos cuidar que nuestro corazón esté inclinado al Padre. Amén. ¿Qué estrellas nos rodean, entonces? ¿De qué monte? ¿Estrellas luminarias de este mundo? Oh, mira qué lindo canta, mira qué tremendo este economista, mira qué tremendo qué sé yo. Estoy poniendo ejemplos de gente que a lo mejor es famosa. Ese tipo de estrellas son las que son nuestro ícono, nuestra guía, o lo hacen, o nuestras estrellas finalmente son las que el Señor pone delante nuestro. Amén.